Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Miriam Juayac, soy la directora de la especialización en Economía Social y Gestión de Entidades sin fines de lucro de nuestra casa, la Universidad Nacional de Lanús, y les damos las muy buenas tardes y bienvenida a esta clase abierta. La verdad que para nosotros es un placer poder compartir con ustedes parte de los temas que damos en los seminarios de nuestra especialización. La idea de estas clases abiertas tiene que ver con democratizar los espacios áulicos, poder recibir a docentes, referentes de la economía social, miembros de organizaciones de la economía social, precisamente para que puedan aportar otras miradas, otras perspectivas, las prácticas de muchas de las instituciones que nosotros vemos y analizamos en los seminarios, y enriquecernos mutuamente en este compartir de saberes y conocimientos. Así que les doy otra vez la bienvenida, eh, y quiero agradecer muy especialmente a Mauricio Schuttenberg, espero estar diciendo adecuadamente el nombre. Perdón, ahí estamos. Sí, sí, Eh, perfecto, perfecto. Gutenberg. Eso es Gutenberg, sí. Me alegro, me alegro. La charla de hoy, que se da en el marco del Seminario de Políticas Públicas y Desarrollo Local desde la economía social, está centrada en los avances y contramarchas de los gobiernos populares, una reflexión de un caso argentino, y tenemos el placer de contar con la presencia de Mauricio, quien es doctor de Ciencias Sociales, investigador del CONICET y docente universitario. Muy especiales agradecimientos por estar presente. Y sin mucho más, le doy la palabra a Santiago González Arzac, que es el docente de esta especialización, director de la licenciatura de Economía Empresarial, magíster en Políticas de Desarrollo, docente, investigador, pero sobre todo uno de los responsables de que hoy estemos acá en esta especialización, porque ha iniciado y dirigido esta carrera durante varios años, así que para mí es un placer compartir este momento con Santiago y le doy la palabra para que ya los pueda introducir en el tema. Muchísimas gracias. Antes de pasarle la palabra a Santiago, les pedimos por favor que puedan silenciar sus micrófonos para que no haya interferencia, y al final de la exposición va a haber un espacio para poder compartir, hacer consultas, comentarios y todo lo que surja a partir de la charla. Muchísimas gracias, Santiago. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la especialización en Economía Social, a su directora Miriam Juayek, por esta propuesta de abrir el seminario de Políticas Públicas y Desarrollo Local para llevar a cabo esta clase especial. El agradecimiento, por supuesto, a nuestro invitado Mauricio Schuttenberg, a quien en un momento voy a volver a presentar. Este, Agradecer a todos los presentes, estudiantes, graduados, docentes que nos acompañan hoy para este encuentro que, bueno, hemos denominado Avances y Contramarchas de los Gobiernos Populares, una reflexión desde el caso argentino, justamente en un momento en el que, como venimos conversando a lo largo del seminario, se ha vuelto a poner en discusión el papel del Estado y sus ámbitos de intervención. Lo que venimos viendo es que la realidad nos impone retomar estos debates, que en algún momento creíamos saldados. Una vez más el Estado es cuestionado y fundamentalmente ese Estado presente y activo que han intentado fortalecer los gobiernos populares en Latinoamérica, con avances, con retrocesos y con especificidades propias de cada país, pero también con aspectos que han sido comunes a toda la región. Y a partir de esto último, creemos que, bueno, toda una serie de interrogantes pueden plantearse y merecen ser abordados, ¿no?
desde la incapacidad de las alianzas de gobierno para fortalecer sus proyectos políticos de cara a la sociedad, hasta los embates políticos y mediáticos que se han ocupado de alguna forma de poner trabas, de obstaculizar y desprestigiar el rol del Estado. Y bueno, en ese sentido, actualmente vemos que hay quienes proponen un Estado mínimo, y en algunos casos esas ideas calaron fuerte, calaron hondo en algunos sectores sociales, incluso en sectores que podríamos denominar populares, ¿no? Y esto es algo que se vio reflejado en el último proceso eleccionario en nuestro país, ¿no? Hacia fines del año pasado. Por lo tanto, creemos que es preciso preguntarnos cuáles son los aspectos que se pueden destacar que caracterizaron en los últimos años los avances o que originaron retrocesos de los llamados gobiernos populares, y cuál fue la incapacidad de esos espacios de gobierno para afianzar y dar continuidad a los proyectos políticos que le asignan al Estado un rol protagónico, como promotor de derechos, como impulsor de un proyecto de desarrollo nacional y como también igualador de oportunidades. Y bueno, para ayudarnos a entender todo esto, no me quiero extender mucho, hoy contamos con la presencia de Mauricio Schutemer. Mauricio es doctor en Ciencias Sociales por Flaxo, investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Así que sin más, le voy a dar la palabra a Mauricio para que comience con su exposición. Y bueno, como dijo Miriam, al finalizar vamos a abrir un espacio para que puedan hacer comentarios y preguntas a nuestro invitado. Así que le doy la palabra a Mauricio. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a, a Miriam y a Santiago por la invitación a participar de este espacio. Bueno, también un agradecimiento muy grande a todos y a todas los que están conectados ahora eh, en esta charla, ¿no? Eh, bueno, cuando me convocaron, yo vengo trabajando, eh, soy docente universitario de la Universidad de La Plata y también, como bien dijo Santiago, de la Universidad Nacional Arturo Jaureche de Florencio Varela. Eh, y además, bueno, soy investigador de CONICET, donde vengo trabajando los discursos reaccionarios, discursos de derechas, identidades conservadoras, etcétera, digamos, como grandes temas, ¿no? Eh, entonces, se me ocurrió, digamos, pensar esto de avances y contramarchas. eh, y voy a finalizar mi intervención con un par de preguntas, que son preguntas por ahí disparadoras para charlar. eh, Pero son preguntas que yo tampoco tengo respuesta, digamos, ¿no? Pero son preguntas que me estoy formulando y porque todos y todas estamos un poco en la clave que señala Santiago en la introducción. Sí, durante algunos años, eh, muchos, yo me incluyo también en eso, pensamos que había cierto piso o había ciertas cuestiones que habían quedado saldadas con respecto, digamos, al grado de intervención del Estado, a asegurar un piso mínimo de justicia distributiva, de justicia social, ¿no? Y de repente llegamos a dos instancias que fueron el 2015 por un lado, y quizás con mayor, eh, con un 2015 refortalecido o revitalizado en este eh, noviembre de 2023 en esta segunda vuelta, ¿no? Y hoy, como bien marcaban, bueno, nos encontramos discutiendo cuestiones que tienen que ver con eh, si el Estado debe existir prácticamente, ¿no? Cuando, bueno, ya no es una discusión acerca de la calidad o no de las políticas públicas, sino que estamos discutiendo ya cuestiones como más de fondo, ¿no? Sí, este, sin ir más lejos, por ejemplo, ayer esta, estas palabras del presidente que resonaron, donde dijo, bueno,
no tengo, la gente que tenga hambre, algo va a hacer, digamos. Entonces yo no tengo por qué resolver nada, ni intervenir, digamos, esa gente se ocupará por sí misma de resolver la situación, ¿no? Pero no es el Estado el que tenga que echar mano a ese problema. Bueno, eso más allá de que a nosotros eh, nos produce dos cosas, entonces analíticamente tenemos que ser cuidadosos. Un poco creo que nos produce cierto escozor o horror, diría, porque uno está en las antípodas de ese pensamiento, eh, y porque, bueno, justamente creía que había ciertas cuestiones más o menos saldadas, más allá de algunas inclinaciones más aperturistas o más pro mercado, más estatistas que puedan tener distintos gobiernos. Bueno, este tipo de discusiones como que nos pone de vuelta en un punto prácticamente cero de, bueno, de lo social, diríamos, ¿no? Entonces, se me ocurrió pensar justamente que una de las características que podríamos pensar en la actualidad es, me parece a mí, es la inestabilidad, ¿no? Eh, y partir de ahí, justamente, en esta suerte de eh, coyuntura inestable que se viene arrastrando en los últimos años, ¿no? Es decir, yo diría a partir de 2015 hasta la actualidad, tanto el gobierno de Mauricio Macri como el de Alberto Fernández no pudieron terminar de hacer pie justamente y se generan estas situaciones, ¿no? Entonces nos abre un montón de interrogantes a futuro que me parece sumamente interesante. Pero justamente yo diría, los gobiernos populares en América Latina tuvieron su desarrollo unas décadas antes, ¿no? Sin entrar, digamos, a lo que fueron los que algunos llaman los populismos durante el siglo XX y demás. Diría que sobre el fin del siglo XX y principios del siglo XXI hay lo que se denominó un giro a la izquierda en América Latina. Es interesante, ahí hay un gran debate también en el ámbito de las ciencias sociales, el debate político, acerca de eh, si fueron gobiernos de izquierda, eh, si fueron populismos, eh, si fueron socialdemocracias. eh, Algunos van a establecer a otro tipo de distinciones entre una izquierda moderna y una izquierda nacionalista, ¿no? Para referirse a los casos de Venezuela, de Bolivia, ¿no? Y una izquierda moderada y moderna, en general más liberal, pensando, digamos, el caso uruguayo. eh, y un poco el caso argentino navega ahí entre esas dos distinciones. Algunos ubican al kirchnerismo, digamos, dentro de la vertiente más nacionalista, otros lo ponen según el momento histórico en esta vertiente más reformista, ¿no? De los sistemas constitucionales liberales. Eh, Más allá de todo este debate, me parece interesante, eh, que en general América Latina y Argentina en particular eh, emerge en esta nueva coyuntura. Sobre todo me parece que para entender al kirchnerismo hay que justamente pensar la crisis del 2001. Es decir, la crisis del 2001 es, de alguna manera, un acontecimiento político que desborda, que posibilita, de alguna forma, reconfigurar el orden social, ¿no? Es un momento de quiebre. Es un momento de quiebre de un sistema anterior, ¿no? Eh, que si nos retrotraemos a los famosos años 90, cuestión, nota y comentario al margen, es interesante también justamente cómo hoy
estamos rediscutiendo los años 90, ¿no? De hecho, adelantando un poco mi argumento, hay una cuestión ahí, por ejemplo, en La Libertad Avanza, abiertamente reivindicadora de los años 90, cuestión que el macrismo un poco esquivaba esa vinculación con ese pasado, y también justamente como una nueva reconstrucción de esto, ¿no? Eh, bien, eh, el otro día, comentario que vengo pensando esto, en breve estamos, ¿no? Con un grupo de compañeros de la Universidad Arturo Jauretche, estamos por sacar un libro sobre las memorias en torno al 2001 que se hicieron a los 20 años, ¿no? A los 20 años del 2001, todos los medios, las organizaciones, los colectivos hicieron estamos editando justamente un libro sobre eso. Y hay algo que me gustaba el otro día, con mi hija estaba viendo una película que se llamaba El efecto mariposa. No sé si alguno habrá visto una película de hace un tiempo, pero bueno, los jóvenes la estaban viendo. Y la película trataba de un joven que podía volver al pasado y reescribir justamente un acontecimiento, ¿no? Y en función que reescribía sistemáticamente de manera diversa ese acontecimiento, el futuro justamente era distinto. Y me parece que estamos en un contexto en el cual justamente estamos haciendo esa operación, ¿no? Es decir, estamos revisitando el pasado que creíamos consolidado y a partir de visitar ese pasado estamos escribiendo justamente otra historia, ¿no? Bueno, pero voy a volver sobre esta idea que me parece interesante como para que la discutamos. Eh, Durante los años 90 hay algo que me parece que es claro eh, y que está muy relacionado con todo lo que estamos visualizando ahora, que era lo que se denominaba justamente el consenso de Washington, que era una serie de ideas que implicaban sobre todo, una férrea disciplina fiscal para el Estado. Digamos, como el principal objetivo del Estado era tener disciplina fiscal y ordenar esto que estamos también asistiendo ahora, esta idea de, no soy economista, pero bueno, de escuchar a estos economistas que se nos aparecen ahí en la televisión y demás, ordenar la macroeconomía, entendiendo por esto justamente eh, reducir el déficit, ¿no? Eh, de la mano de eso vinieron reformas laborales, eh, apertura económica, bueno, todo lo que, descentralización del Estado, privatizaciones, bueno, todo lo que fue configurando el orden neoliberal en la Argentina que un poco siguió acompañando lo que había sucedido en otros países latinoamericanos, pero que en la Argentina tuvo una profundidad muy significativa. Es decir, el Estado efectivamente avanzó en este proceso de privatizaciones, eh, dejó muchas áreas que antes regulaba, eh, y o sea que la experiencia neoliberal argentina tiene un grado de profundidad sumamente importante, por decirlo de alguna manera. Justamente este modelo económico comienza a entrar en crisis, o comienza por lo menos a, a- a visualizar las protestas, ¿no? A partir justamente de mediados de los años 90, cuando los trabajadores desocupados comienzan justamente a organizarse. Y estos trabajadores desocupados, que se comienzan a construir
unas organizaciones que hasta ese momento eran inéditas, que no existían, porque justamente existía el mundo sindical, pero el mundo sindical tenía dificultades para plantarse frente a, bueno, frente a este contexto, porque justamente las personas tenían temor a perder el trabajo, las posibilidades de ejercer presión eran bajas por el altísimo desempleo que generaba el modelo económico, y los trabajadores ocupados entonces tomaron un poco un rol preponderante en la resistencia frente al orden neoliberal. Ese orden neoliberal que a partir justamente de la recesión en la cual ingresa la economía argentina también a mediados de la década del 90 y que ya va a continuar hasta la propia crisis del 2001. Bueno, y no es mi intención hacer una historia de eso, pero sí quería señalar un poco estas ideas. Eh, es decir, este modelo económico excluyente es un poco el que entra en crisis en este acontecimiento que es un estallido social que se da el 19 y el 20 de diciembre. Que es un estallido social que no está del todo, o por lo menos en ese contexto, es un estallido reactivo frente a una serie de políticas, aunque todavía no tiene una conducción política, ni tiene claro o ni tenía claro, creo yo, una, una direccionalidad estatal y política de hacia dónde se quería ir. Por supuesto, muchos investigadores creyeron que eso sí tenía una direccionalidad política y que algunos interpretaron que estábamos cerca de producir algún tipo de revolución o algo similar, cuestión que creo que es más una expresión de deseo de algunos investigadores que otra cosa. Eh, lo cierto es que justamente este acontecimiento político, más allá de que no tenemos clara cuál era su dirección política, eh, es una cuestión que me parece eh, que marca un quiebre con ese orden neoliberal. Bueno, justamente un poco el 2001 también es un objeto, o es un hecho, es un acontecimiento, eh, y cuando digo acontecimiento, lo digo como hecho sucedido y como concepto también de la ciencia social. Es decir, un acontecimiento es algo que ocurrió, pero que sigue ocurriendo también. Sí, por eso, ¿por qué digo esto? Porque esto que señalaba, la crisis del 2001 también es un hecho que está siendo revisitado constantemente. Y si bien al comienzo de, o los primeros años, el 2001 fue más bien analizado, bueno, por algunas organizaciones políticas, pero más que nada por las ciencias sociales y por la academia, ¿no? Y fueron, digamos, ofreciendo como distintas interpretaciones, ¿no? Yo diría, bueno, algunos dijeron que el 2001 había sido una reacción de la sociedad frente al Estado, es decir, como una especie de estallido revolucionario, esto que yo decía recién, ¿no? En general, esos investigadores fueron bastante críticos con lo que vinieron, con lo que vino después, con lo que resultó después. O sea, lo que vino después del 2001, los años kirchneristas, les resultó, digamos, poco atrayente o como, de alguna manera, insuficientemente transformador del orden, ¿no? Otros dijeron que en realidad por ahí la crisis del 2001 había sido más bien una crisis política, una crisis de representación. A mí, digamos, no dejo de darle cierta tónica a esta perspectiva también,
pero me parece que es insuficiente. Bueno, la primera no la comparto, pero bueno, no importa lo que piense yo, digamos, pero eh, la segunda tampoco, me parece que es una idea de, bueno, lo que pasó en 2001 hay un distanciamiento entre los políticos y la gente, entre comillas, ¿no? O entre los representantes y representados, ¿no? Crisis de los partidos políticos. Bueno, pero no explican por qué en todo caso hubo esa crisis, ¿no? Y una tercera, que es lo que me parece, a mí me parece más interesante, que es, creo yo, es una crisis de la hegemonía neoliberal. Es decir, es una crisis de un sistema de creencias, es una crisis, un sistema de valores en el cual, bueno, el mercado, el individuo, el mérito personal, bueno, por alguna razón dejó de tener sentido en los actores sociales y políticos y aparecen las ideas de retomar ciertos grados de estatalidad y de intervención como más permeables de lo que eran antes, ¿no? Bueno, em, ahora bien, justamente esta, hay un texto que es muy bueno, que me gustaba mucho a mí, que es de un autor que se llama Germán Pérez, que habla del 2001, que dice que es eh, genealogía del quilombo, ¿no? Es decir, del quilombo como concepto. Quilombo es un espacio social en donde se desintegran las jerarquías y el orden, ¿no? Entonces, justamente el 2001 fue eso, fue un quilombo, pero no en el sentido común del término, sino justamente en esta idea de que se rompe el orden social. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿qué se reconstruye a partir de ahí? Esto es interesante porque eh, si hacemos un análisis electoral, diríamos que, bueno, las elecciones que dan como ganador después a Néstor Kirchner, mm, no hacían presagiar que la sociedad argentina quería, entre comillas, girar a la izquierda. Recuerden que gana Menem, con 25 puntos, después aparece Kirchner con 22, y después aparece López Murphy, que era, digamos, uno de los ministros, digamos, de la línea más dura, neoliberal. Este, también un personaje que ahora también tiene un lugar medio de consulta, ¿no? Era como un segundo padre, dijo en algún momento el presidente, ¿no? Bueno, lo cierto es que no estaba claro ese giro, ¿no? Pero eh, esta cuestión queda Néstor Kirchner en el segundo lugar y Menem decide bajarse y queda Néstor Kirchner justamente inaugurando una nueva etapa histórica que van a ser 12 años, ¿no? Y eso también me parece interesante problematizarlo. ¿El kirchnerismo siempre fue igual o hay etapas? ¿No? Eso es una cuestión que empezó a problematizarse, ¿no? En el sentido común, hoy en día hay una idea, bueno, el kirchnerismo, los K, bueno, años de estigmatización ideológica, ¿no? Hacen un poco difícil a veces la tarea, pero bueno, un poco la tarea analítica de nosotros es poder salirnos de ahí, ¿no? Yo diría que el kirchnerismo tiene como dos grandes etapas, algunos marcan tres, bueno, pero bueno, hay como mucho debate sobre esto, quiero advertir, si alguien está interesado, después lo podemos charlar. Eh, pero me parece fundamentalmente hay una primera etapa hasta el 2008 y una segunda etapa después del conflicto por las retenciones, la famosa resolución 125 de 2008. A partir de ahí hay otra configuración en el escenario, ¿no?
Lo cierto es que justamente la etapa que podríamos sintetizar, que la etapa del 2013 al 2015, esos 12 años, un poco se construyen sobre el relato o sobre la idea. Cuando digo relato no lo digo en los términos peyorativos con los cuales también estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Sino que relato es una interpretación de los procesos históricos. De que los años 90 habían sido negativos. Sí, habían sido años de entrega del patrimonio nacional, habían sido años de abandono de las tareas esenciales del Estado, habían sido años de abandono de las instancias de, de regulación del mercado. Bueno, eh, entonces justamente se reconstruye un poco ciertas ideas del Estado interventor, ciertas, muchas políticas públicas distributivas, eh, bueno, estatización, regulación, distribución de la riqueza, bueno, etcétera. Podría marcar numerosos ítems, ¿no? Pero creo que ustedes un poco ya los conocen. Eh, Me parece que, bueno, las características un poco de esos 12 años son un poco empezar a pensar o a pensar, poner el Estado justamente de vuelta como el actor central de de la economía y de lo social, ¿no? Y también vinculado a eso, el Estado reposicionar lo político, ya no, y ahí justamente cuestionando en la crisis del 2001, la crisis del 2001 es que se vayan todos los políticos, ¿no? La gente, los políticos, como reivindicando la política como herramienta de transformación de lo social, ¿no? Es decir, es a través de la política que las sociedades democráticas eh, construyen su orden social, ¿no? Y eso es reivindicado. Entonces me parece que es importante. Eh, Ahora bien, uno diría, ¿qué pasa entonces en 2015 si el Estado reconstruye sus fuerzas, se reconstruye la política, se reducen los niveles de pobreza e indigencia, baja brutalmente la desocupación, hay crecimiento económico? Bueno, ¿qué pasa entonces en 2015 que de repente ese proyecto queda interrumpido de alguna manera, ¿no? Frente al, a lo que en ese momento era Juntos por el Cambio, ¿no? Perdón, Cambiemos se llamaba eso. Con Macri. Bueno, hay muchas explicaciones, podremos ahondar en varias. Hay una cuestión que es cierta, que hay un cierto agotamiento económico a partir del 2013, donde hay una desaceleración del crecimiento económico. Esto es importante, es decir, hoy en día la economía va a caer este año, se estima, alrededor de un 4%, lo cual es una brutalidad absoluta, ¿no? Y estamos hablando de que en 2014-2015 hay una desaceleración del crecimiento, es decir, crecemos, pero no tanto como antes, ¿no? Bueno, eh, sin embargo, alcanza para explicar eso justamente el, el triunfo de la derecha, ¿no? Bueno, lo cierto, lo que me interesa plantear justamente un poco que eh, ese momento es también un momento clave, ¿no? Porque justamente el macrismo también se construye a sí mismo como heredero del 2001, ¿no? Bueno, somos nosotros los empresarios que antes estábamos afuera, nos metemos en la política para salvar la Argentina, ¿no?
somos gente sin pasado político. Esto es el discurso, obviamente, que tenían cuadros políticos que venían de antes, de derechas anteriores, inclusive como muestran otros libros, de sectores del radicalismo, el propio peronismo, ¿no? Pero discursivamente o identitariamente se identificaban también justamente como herederos de esa crisis del 2001. Y construye, digamos, algo que se empezó a discutir mucho, ni bien salió, ni bien salió esta cuestión, que es que, ¿qué era el macrismo? ¿Era una nueva derecha democrática? ¿Era la vieja derecha mm, pero por otros medios, digamos, ¿no? Bueno, todo un debate. Eh, Posiblemente, obviamente, sea un poco de las dos cosas, ¿no? Eh, si bien en campaña tenía un discurso, después cuando llega al gobierno tiene una cosa, un, tiene algo este, muy del discurso de desperonizar el país, ¿no? Muy al estilo, me parece a mí, 55. Este, que creo que es interesante de señalar. Eh, lo cierto es que eso, de alguna manera, va marcando algunas cuestiones que aparecen en el escenario de esta nueva derecha. Una nueva derecha que viene a reponer la cuestión del discurso meritocrático, esta idea de eficientizar el Estado, eh, de, bueno, de resolver ciertas cuestiones, ¿no? Eh, Me parece que es importante tener en cuenta esa cuestión. Lo cierto es que eh, el macrismo, además de producir una serie de reconfiguraciones económicas y estatales, también eh, produce una eh, bueno, un proceso de endeudamiento. Eh, Rápidamente, ese modelo económico que retoma ciertos ejes neoliberales entra también en una insatisfacción que genera la posibilidad de que triunfe el frente de todos en aquel momento. Y el frente de todos se enfrenta, me parece a mí, a una dificultad importante, que es que creo que es el gobierno que ha tenido más dificultades en cuanto al contexto histórico, si tuviéramos que pensarlo. Eh, lo cierto es que muchas cuestiones como pandemia, guerra de Ucrania, dificultades, como también marcaba recién la introducción Santiago, internas, eh, la poca claridad en torno al rumbo a desarrollar. Bueno, todas esas cuestiones fueron dificultando la, la cuestión. Eh, la imposibilidad de más o menos controlar el ciclo económico, el proceso. Bueno, todas esas cuestiones me parece que son elementos que eh, contribuyeron de alguna manera, bueno, a la emergencia de esta nueva referencia política que parecía que no era algo que iba a, bueno, a tener demasiado éxito, pero sin embargo, eh, sí lo tuvo, ¿no? Eh, y que nos pone en una cuestión, eh, dice, mal de muchos, consuelo de tontos, y no lo digo por eso, pero digo, hay un proceso global en general de lo que se llama el ascenso de las derechas radicalizadas, que por supuesto en cada país tienen una particular forma de articular los contenidos reaccionarios, ¿no? Entonces, digamos, en Argentina tenemos esta expresión ahora de las derechas, que son
fuertemente neoliberales, antiestatales, eh, muy pro-norteamericanas, pero a su vez articulan ciertos elementos de las derechas reaccionarias anteriores, como por ejemplo son fuertemente reaccionarios en materia social, son antifeministas, están en contra de los derechos de las mujeres, de las minorías. eh, si pudieran, darían marcha atrás, por ejemplo, a los derechos de las comunidades LGBT. Bueno, es decir, es una particularidad, ¿no? En el cual hay algunos autores que me gustan a mí, dice, bueno, la historia argentina está atravesada por dos grandes familias dentro del campo de la derecha, que es la derecha liberal y la derecha más reaccionaria. En general, la derecha liberal ha conducido ese proceso histórico, ha sido mayoritaria, y ahora nos encontramos justamente con que el sector de la derecha que está conduciendo es la derecha reaccionaria, pero que en este contexto histórico tiene además la particularidad que es liberal en lo económico, ¿no? Pero, qué sé yo, por ejemplo, haciendo una diferencia, por ejemplo, el macrismo mm, no era abiertamente anti-derechos o anti-interrupción voluntaria del embarazo, anti-casamiento eh, homosexual, o bueno, etcétera. Tenía justamente una cuestión eh, eh, abiertamente o más abierta de eso, ¿no? Eh, lo cierto es que me parece que esta es una nueva forma de pensar la derecha, y muchos hablan justamente de la idea del fusionismo. ¿Qué es el fusionismo? Es justamente la asimilación de este sector al otro. Es decir, que es un poco lo que estamos viendo. El macrismo finalmente, más allá de tener algunas distinciones de modalidad y demás, lo que hace es ir atrás de, bueno, de la libertad básica, ¿no? Veremos si eso se construye. Bueno, yo, digamos, me gustaría plantear algunas cosas. eh, Hay varias diferencias, ¿no? Podríamos pensar qué es exactamente eh, el, esto de la libertad avanza y demás. Algunos dicen que es un populismo de derecha, bueno, etc. Eh, a mí, yo diría, hay dos preguntas que me parecen interesantes como para cerrar la introducción y hacer la, una ronda de preguntas. ¿Sí? La llegada de la libertad avance de Milei al gobierno es, de alguna manera, la, el cierre de ese ciclo histórico abierto con la crisis del 2001. No tengo una respuesta tajante. Es una de las preguntas que me hago. Y la otra pregunta que había pensado como disparador también, si este 2023, si este balotaje no es en realidad un nuevo 2001, pero por otros medios. Es raro, ¿no? Debe ser una crisis institucionalizada. Es decir, pero de alguna manera podríamos pensar, así como el 2001 fue un estallido, una crisis de sentido, una crisis del sistema o de la hegemonía neoliberal, en las calles, bueno, el 2023 quizás fue un estallido o una crisis del modelo estadocéntrico o, bueno, mercado internista por otros medios, ¿no? Porque creo que hay una crisis de sentido. Bueno, pero no lo tengo del todo claro. Así que, pero me gustaría escucharlos un poco también a ustedes, a ver qué les parece en estas preguntas. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Bueno, el espacio, digamos, está abierto para, no solamente para preguntas, sino también para comentarios u opiniones sobre cómo cada uno está viendo todo este proceso que recién estuvo describiendo Mauricio. En principio, como se me ocurre como
un pequeño disparador de todo esto, que a lo largo del seminario, en las clases que hemos tenido, hemos venido conversando, ¿no? Sobre todo al comienzo, lo encarábamos un poco con esta idea de dos cosas, ¿no? Crisis de la acumulación del capital y crisis de hegemonía, ¿no? Estamos haciendo un análisis desde algunos autores como Baresi, y a partir de ahí, claro que seguramente Mauricio lo conoce porque son colegas en la Universidad de La Plata, y a partir de ahí discutíamos, ¿no? Y decíamos que esas crisis de los procesos políticos, en algunos casos, bueno, nosotros decíamos en modelos democráticos se resuelven en las urnas, ¿no? En elecciones, pero en otros tipos de modelos se resuelven de forma revolucionaria, ¿no? De otra manera. Y esa crisis de identidad o de hegemonía, decíamos, pero también de cuando los modelos económicos a través de sus variables no demuestran mejoras y las promesas no se cumplen, ¿no? Y ahí hicimos un análisis eh, de regímenes de acumulación, pasando por todo lo que fue la industrialización mediante sustitución de importaciones, después el régimen neoliberal con subperíodos, tocamos la década del 90 con bastante detalle y justamente llegamos a la crisis 2001-2002 y hablamos de un quiebre del orden social, como decía Mauricio, ¿no? Y me parece que interesante como una de las cosas para debatir o para poder indagar un poco más es si esta llegada al poder de un espacio como la Libertad Avanza, de un presidente de las características de Milei, efectivamente está cerrando un ciclo que comenzó en 2001-2002, ¿no? De una manera bastante asombrosa, o por lo menos bastante inesperada, de acuerdo a lo que venía pasando en los últimos años. Así que bueno, cualquiera que quiera hacer una pregunta o un comentario, directamente puede activar el micrófono. Este, Ahí estoy viendo que alguien está. No sé si Anabel estás tratando de hablar o se te activó el micrófono sin querer. Y si no, en todo caso, bueno, ya un poco para iniciar, dejarle eh, a ver si nos puede profundizar un poco Mauricio en ese interrogante, ¿no? Que nos dejó picando y pensando sobre si se está dando ese cierre. Pero bueno, ahí está ya levantando la mano Melanie, así que le doy la palabra. Buenas tardes a todos. Mi pregunta puntual es el cómo estamos tal vez incluyendo en ese proceso un gobierno como el de Alberto. Esa es una pregunta puntual, em, entendiendo que tal vez él tenía una mirada mucho más socialdemócrata, em, y puntualmente fue carente en la toma de decisiones, como aceptar los cambios genéticos en el trigo y la importancia que eso tiene en la alimentación eh, de todas nosotros como familias. Eso por un lado. Y segundo, en respecto a esto de esta paralización que se puede hacer con el 2001, cómo socialmente las redes sociales también tienen un lugar fundamental en la pasividad de la gente, porque manifestaciones vemos en la calle, situaciones violentas vemos a cotidiano, y de todas formas hay una pasividad, hay un silencio entre todos nosotros que creo Milei supo despertar, porque al tomar el rol de violento, y gracias por haber hecho tan eh, tranquilo lo que dijo, eh, que en realidad dijo que nosotros no vamos a llegar a morirnos porque algo vamos a hacer antes. Es increíble lo que dijo, pero bueno, creo que esos dos son mis planteos, ¿no? Cómo somos tan pasivos, cómo las redes sociales también afectan en eso y también tiene una mirada social eso, eh, y cómo tal vez Alberto fue en realidad el ciclo que cerró estos años ganados de derechos y de situaciones que catapultaron a Milei.
Yo quería hacer también como una relación entre el gobierno de Menem y el gobierno actual con respecto a las privatizaciones y a la flexibilización laboral. Bueno, la relación con los monopolios. Creo que hay algunos puntos que tienen como en común esos modelos. Y después con respecto a la parte del kirchnerismo, para mí que se separarían en dos etapas, la que pertenece a Néstor y la que pertenece a Cristina, como modelos diferentes. Yo quería agregar un poco, buenas tardes a todos y todas, un poco a lo que señaló Mauricio, y me parece también ahí, me quedé picando y me quedó picando esta idea que está buena que plantea de como que el 2023, el balotaje del 2023 fue un poco una Perdón, te escucho institucionalización. muy, muy bajo. A ver. Eh, no sé si ahí me escuchas mejor. Digo, un poco volviendo y retomando tu idea, me parece muy interesante de pensar a cómo el balotaje del 2023 fue un poco un proceso institucionalizado de la crisis del 2001. Y un poco sumando a lo que dijeron recién mis compañeras, eh, también pensar en la componente, digo, del voto antiperonista y de la inoculación concretamente hoy vos hablabas de esto del relato, ¿no? Pero cómo los medios hegemónicos de comunicación hicieron durante mucho tiempo, estos 12 años, los gobiernos, tanto de Néstor de Cristina, ¿no? Una demonización de esta estatalidad y fundamentalmente esta intervención del Estado en casi todos los aspectos de la vida de nuestra sociedad. Entonces digo, me parece que eso también es un componente interesante para pensar hoy el momento en el cual nos encontramos y retomando esto de la década del 90 con Menem, esto de la apolítica o de la poca intervención concreta del Estado, ¿no? Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, compañeros. Yo quisiera sumar un poco a tanto lo que habló el compañero Matías como Melanie. Al hablar de esta inoculación, ¿no? De digamos, esta eh, corriente de pensamiento que uno parecía y que creo que también se compartió desde el seminario de que uno pensaba que había determinados temas que no se iban a volver a tocar, sin embargo hoy los estamos tocando nuevamente. Yo creo que quisiera sumar esto de las redes sociales, me parece importante, porque a veces se considera que tal vez desde los medios se transmite esta cierta ideología, ¿no? Un poco liberal, un poco bastante liberal o neoliberal, pero también desde las redes sociales, e incluyo también a una parte de la población que también estuvo en discusión dentro del seminario, que tal vez, eh, y no sé si es una crítica para hacerle al gobierno kirchnerista, pero sí como esta parte de la población joven que tal vez se guía a través de las redes sociales y tal vez no tanto de los medios tradicionales, sino estos nuevos medios de comunicación que están surgiendo ahora y que donde se comparten todo este tipo de corrientes. Me parece importante también sumar eso a la discusión, cómo las redes sociales acompañaron a si se quiere, especie de adoctrinamiento, ¿no? Nuevo de estas ideas. Me parece que ahí un poco hicimos un poco la vista gorda de lo que estaba pasando en las redes sociales, temas de discusión que se estaban dando en distintos foros, e incluso en a nivel etario, digamos, a este sector de la población joven, que tal vez fue afectada también, que hoy es gran parte también quien sigue estas nuevas corrientes, ¿no? Entiendo también que hay gente, digamos, que tiene un recorrido más amplio y que también sí o que está de acuerdo con este pensamiento, pero creo yo que dentro de las redes sociales hay mucha gente joven que también apoyó a Milei en este caso en las elecciones y demás. Entonces quisiera sumar también a esto cómo se piensa que el rol de las redes sociales contribuyó también a todo esto, ¿no? Bueno, a ver Bueno, si alguien más. Si no, porque ya son varias consultas difícil después de acordarse, ¿no? Cada una de ellas. Pero bueno, así en general, eh,
Melanie habló sobre también el tema de las redes sociales, el gobierno de Alberto Fernández y esto del relato, ¿no? De alguna manera. Matías habló sobre la crisis institucional en el 2023, que se reflejó en el voto. Habló de relato, de antiperonismo, de una demonización del Estado. Melissa, bueno, hizo hincapié nuevamente en el tema de las redes sociales, pensándolo como una interpretación que aparentemente no hubiera existido o no existió del espacio de gobierno anterior, de poder interpretar los cambios en el acceso a la información y a la comunicación por parte de la juventud, ¿no? Quizás poniendo, digamos, de manifiesto esto de poner demasiado hincapié en los medios tradicionales de comunicación y no en los medios que son de mayor utilización ahora entre los jóvenes. Y me parece que, Mauricio, eso era más o menos todos los comentarios. Así que para Ahí, cerrar. bueno, hay algo que me parece que es de época, bueno, indudablemente las redes sociales como lugares donde los individuos, de las personas buscan información, pero donde construyen sus identificaciones, y a diferencia de los medios tradicionales que tenían que reconstruir, aunque sea caretear cierto grado de objetividad, las redes sociales nos segmentan, ¿no? Y nos afirman en la particularidad, que nos afirman nuestras creencias. Eh, yo no sé si tal vez podríamos haber ganado las elecciones y las redes sociales serían exactamente igual. Hay un libro, hay muchos sobre lo que se está pensando ahora, pero Eh, hay algo que me parece que da un poco en la tecla, que es esta idea de que que estos discursos se construyeron como, eh, como rebeldes, ¿no? Es decir, hay un libro de Stefanoni que se llama La rebeldía se volvió de derecha. Un poco eso, esta idea. Y finalmente la izquierda o lo nacional y popular se habría de alguna manera burocratizado en el Estado, habría una bajada de línea, habría un deber ser pro feminista, pro derechos humanos, ¿no? Y que eso encubre una especie de formación de un funcionariado, ¿no? Lo que es la casta, la idea de la casta viene de ahí. La idea que marida muy bien con esto que dice Milei, es decir, eso es una casta y por lo tanto los revolucionarios, los que se rebelan, son los que están en contra de todo eso, de los derechos, de las mujeres, de los gays, de la idea de la justicia social, ¿no? Bueno, eso es un poco clima de época, sumado indudablemente a cierta impotencia del gobierno de Alberto Fernández, que fue clave, ¿no? Es decir, de alguna manera el gobierno enfrente de todos, no sé, no pudo, no supo, qué sé yo. Lo cierto es que no lo hizo. Eh, no me gusta esta frase porque me resuena muy alfonsinista, ¿no? Esta cosa de no pude, no supe, bueno, qué sé yo, no lo hiciste. Eh, pero lo cierto es que no resolvió eh, el problema de la inflación, problemas de inseguridad, bueno, tuvo muchos inconvenientes que finalmente. Podríamos decir que tampoco pudo resolver demasiado la cuestión distributiva, porque la Argentina termina el gobierno de Alberto Fernández eh, con un índice de desocupación bajísimo, y sin embargo eso no pudo ser capitalizado en términos políticos. Cuando, por ejemplo, a fines de los años 90 era la principal preocupación de los argentinos, hoy fue un dato que no pudo hacerse pesar en las elecciones. Creo que pronto lo vamos a extrañar, Alberto, aunque no haya sido lo mejor. Este, pero
me parece ahí que hay algo como para algunas pistas como para pensar esto, ¿no? Es decir, bueno, es un conjunto de situaciones entre las cuales va cierta impotencia del gobierno popular, y bueno, también eh, ciertas demandas que ya no son las que eran antes y que, bueno, a veces el Estado no las puede procesar, digamos. Es decir, por ejemplo, las demandas que había en la Argentina en el año 2003 era prácticamente tener un poco de, tener trabajo, tener algo, ¿no? En el 2015 las demandas ya son, bueno, eh, de otra naturaleza más compleja, lo cual está bien, obviamente, pero a veces para poder dar curso a la solución de esas demandas se necesita, digamos, otros grados de intervención estatal que, bueno, que es lo que se pone un poco en juego. Eh, ahí, no, me parece que esta es una cuestión y algo que decía también, este, del relato, ¿no? Que creo que Matías estaba ahí comentando esa cuestión. Eh, bueno, creo que poco el agotamiento del kirchnerismo como proceso histórico eh, tiene que ver con eso, con un poco esa gota que va cayendo sistemáticamente desde distintos lugares, desde posturas progresistas, desde posturas de izquierda, desde distintos sectores de la derecha, que van cuestionando abiertamente, digamos, básicamente el peronismo, ¿no? En sus distintas facetas. Y que, bueno, generan un poco esta idea de que nada funciona finalmente, que es todo un desastre, que es todo, bueno, con lo cual lo que hay que hacer es una especie de, bueno, como se decía en los 90, cirugía mayor sin anestesia, ¿no? Que es un poco lo que está queriendo implementar este personaje, ¿no? Que, si, bueno, eh, si te morís de hambre, bueno, arreglate, qué sé yo, algo vas a hacer y bueno, problema tuyo. Eh, y después, bueno, con respecto a si Néstor es distinto a Cristina, bueno, sí, tienen distintas diferencias, creo yo, son distintos contextos, ¿no? Eh, bueno, me- por eso decía, creo que el kirchnerismo se podría dividir un poco ahí en el 2008, ¿no? Que no sé si es una división más de contexto o de impronta que le da Cristina a diferencia de Néstor. Eso no lo sé. Eh, pero creo que sí, que hay distintas cuestiones, ¿no? Digamos, el primer kirchnerismo es, en algún sentido, mm, más continuista, menos disruptivo, ¿no? Y el segundo kirchnerismo es o fue más abiertamente intervencionista y bueno, eh, se interviene sí, en ciertos lugares donde no se había dado la discusión, ¿no? Parece que es una cuestión como para seguir pensándola. Y esto que esta pregunta, digo, bueno, ¿es finalmente esto que estamos asistiendo una crisis? Si pensamos la crisis como un momento en el cual se intenta construir otra cosa a diferencia de lo anterior, creo que sí, porque de hecho hoy estamos asistiendo a la idea, por ejemplo, en los años 90 fueron positivos y que el problema de la Argentina ya no son los 70 años de peronismo, sino son los 100 años de, no sé, de- prácticamente habría que remontarnos a 1853 para encontrar algo positivo según la óptica del gobierno actual. O sea, eso significa, digamos, una reivindicación del Estado absolutamente mínimo, ¿no? Bueno, ahí entonces tenemos un problema. Bueno, ¿qué hacemos ahora? La pasividad, alguien dijo también la pasividad. Bueno, creo que también en general estamos bastante apurados porque esto termine, por lo menos en mi caso. Eh,
Y bueno, a veces los tiempos no son los que desearíamos, es verdad, apenas van 5 o 6 meses de gobierno. Y bueno, mucha gente todavía considera que hay que darle tiempo, y bueno, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí, hasta qué punto se va a poder frenar, bueno, algo que lamentablemente está ocurriendo, ¿no? Eh, Vemos, finalmente parece que van a lograr el dictamen para esta ley de base, que es una ley de entrega absoluta del patrimonio nacional. Eh, bueno, no sé, la respuesta está justamente en la acción política, ¿no? A diferencia de los años 90, creo que hay una organización política estructurada, ¿no? Me parece que en los años 90 nos agarraron de otra manera. Eh, y la historia, bueno, no está escrita, hay que ver si esto evidentemente puede avanzar o no. Veremos, ahí no tenemos la cuestión. Lo cierto es que me parece que esta idea de crisis nos obliga a repensar un futuro distinto o bueno, soy un poco partidario de esta idea de crear nuevas melodías, ¿no? Como para poder afrontar esta etapa. Podría ser esta reflexión, digamos. Mauricio, la verdad que súper interesante todo el recorrido que hiciste y me parece que es necesario para entender dónde estamos, ¿no? Es imposible pensar el hoy sin hacer todo ese recorrido. Y sin extenderme demasiado, me interesaba tu opinión acerca de dos cuestiones que, a mi entender, son novedosas o relativamente novedosas de este momento que estamos atravesando. Que una tiene que ver con una descarada crueldad y falta de humanismo que se dice sin ningún tapujo. Esto que vos decías, bueno, en el macrismo y anteriormente, como que había ciertos cuidados y había cosas que se trataban de no decir. Digo, hoy realmente a mí me sigue asombrando, todavía no lo llego a procesar. Y otra cuestión, la velocidad, ¿no? Y acá es algo que cuando uno está con las organizaciones, y esto que vos decías, el 2001 en parte propició que todos esos trabajadores excluidos, precarizados, puedan organizarse. Y hoy esas organizaciones siguen vigentes y han sido fortalecidas durante el kirchnerismo, muchas de esas, y otras, digamos, se han autofortalecido en todo este proceso. Lo que manifiestan es que esta velocidad y esta crueldad, que no es solo en el discurso, ¿no? Hay medidas concretas, inclusive antidemocráticas, violando leyes, se toman medidas que violan leyes, eh, hace que no puedan sostener esa organicidad de la misma manera, eh, que los más excluidos eh, están como mucho más vulnerables a el delito, a las drogas, ¿no? Que también ha crecido enormemente en los últimos años, en las últimas décadas. Y hay un tercer componente que tiene que ver, para mi entender, también con una cuestión internacional, ¿no? Digo, esto no es de Argentina, digo, es algo pensado mucho más allá. Pero resumiendo, lo que me interesaba es conocer tu opinión acerca de cuál vos entendés que puede llegar a ser el impacto o ha sido el impacto de esta crueldad descarada y abierta y esta velocidad en la toma de medidas, si parte es que estamos todos todavía un poco descolocados y por eso quizás lo que alguna de las compañeras Yo creo que decía. ahí esto que planteas, Miriam, es interesante. Yo creo que la idea esta que coincido de la crueldad es un poco el espejo a, a la patria es el otro, creo yo.
a esta idea que se construyó a partir del 2013 en adelante, de justicia social, de garantizar los derechos económicos, sociales, etcétera. Digamos. Me parece que es un poco la construcción en espejo contrario de eso. Entonces, es esto, la justicia social es una aberración, es un robo. eh, si vos tenés hambre, arreglate y no sé, yo no tengo por qué sostener. Eso, lo que me parece que, y no hay que confundir, yo no diría que la sociedad abraza esas ideas. Evidentemente, las otras ideas en algún momento dejaron de dar respuesta y bueno, la sociedad tomó lo que había a mano para castigar de alguna manera, ¿no? Aunque ese castigo claramente nos va a caer a nosotros mismos, ¿no? Eh, pero me parece que tiene que ver con eso, la cuestión de la crueldad, ¿no? Y vinculado a eso, hay sí, los grupos económicos, me parece que han tomado nota de, por ejemplo, el fracaso del macrismo en el respecto. Sí, y la cosa se dilata en el tiempo, los gobiernos se van desgastando, finalmente el ajuste, digamos, la lucha de los sindicatos y demás termina de alguna manera, mm, no digo igualando, pero achicando bastante ese ajuste distributivo que los sectores dominantes quieren hacer. Entonces, bueno, la cuestión es crear esta idea de que estamos en una crisis terminal como para avanzar. Una cosa muy menemista en su formulación. Pasa que, bueno, Menem llega con una hiperinflación. Acá, digamos, no hubo hiperinflación. Entonces, esta idea de crisis terminal hay que construirla. El macrismo también intentó construir una idea de la pesada herencia, que el Estado, y que era todo un desastre, que no se podía. Pero bueno, efectivamente no era así. Como ahora, no, más allá de todos los problemas que pudiera haber habido, no estábamos en una crisis terminal en el 2023. Pero más allá de las cuestiones objetivas, hay una mirada subjetiva que se construyó de que sí. Entonces, bueno, este, la motosierra y este tipo de cuestiones tienen lugar para eso, ¿no? Entonces, bueno, se construye a partir de eso y de, bueno, esta idea de reivindicar el individualismo frente a la mirada más colectiva y socializante, bueno, etcétera, ¿no? Eh, por eso digo, este discurso traza, digamos, una línea hacia a los 90, hacia la dictadura, no, claramente, es una derecha muy reaccionaria, lamentablemente, lo que tenemos en el presente y no podemos avisar ningún tipo de expectativa positiva, por lo menos yo, sobre esto, solamente que termine lo antes posible. Eh, pero bueno, eso dependerá también justamente de la oposición eh, en las calles, porque además, qué sé yo, tampoco el sistema parlamentario parece ser demasiado representativo de digamos, empieza también la crisis política a la medida que, por ejemplo, finalmente algunos sectores terminen apoyando estas leyes y demás. Bueno, ahí empezará también una crisis partidaria, ¿no? En la medida que no representen lo que piensan los que no queremos esto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí se abre un escenario eh, complejo, digamos. Pero, como también dijiste vos, Miriam, a diferencia de los años 90, no tenemos que organizarnos prácticamente de cero como se hizo en aquel momento, sino que tenemos organizaciones, partidos, tenemos una experiencia cercana eh, de que las cosas se pueden organizar de otra manera. Entonces, bueno, no sé, habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Fantástico, Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más quiere intervenir. bueno, entonces si no hay más preguntas para Mauricio,
ya vamos dando por cerrada la charla. Bueno, obviamente